este tuit, que también ha sido bastante comentado, de Unidas Podemos, sobre la intervención de Irene Montero con la alienación parental. Y luego, ¿os recordáis aquella experta que le hizo una entrevista y todo el rollito? Con el portátil vale. Sí. Con el portátil vale, chavales. ¿Recordáis esa entrevista? A ver, ¿cómo la pongo? ¿Cómo se llama? A ver, aquí está, ¿vale? Que me mandó unos... No me pongas la parte en la que digo gilipollas. Bueno, como esto es un directo de tal, luego si acaso lo podemos borrar. Vale, pero aquí el tuit de Unidas Podemos dice: Irene Montero, algo muy positivo de vuestra ley es el reconocimiento del síndrome de alienación parental como violencia institucional. Nosotros ya hemos propuesto también, junto a la Social Gov, que el síndrome de alienación parental quede prohibido. A ver, ¿qué es lo que entienden, para los que no se han enterado de la película, como síndrome de alienación parental? El síndrome de alienación parental se entiende normalmente como la interferencia, la animosidad de alienar a tu hijo y posicionarlo en contra de o tu padre, o tu madre, o cualquier... pues sí, normalmente es de un padre para intentar condicionarle en su relación que tienen con su otro progenitor. Esto, por ejemplo, se puede dar en casos de divorcio, se puede dar indirectamente, y esto muchas veces los peritos forenses que ven los temas, muchas veces se dan cuenta que hay, ya no tanto, ya habría que discutir si es un síndrome o cómo se puede, cuál sería la nomenclatura que se tendría que usar para esto, pero lo que es inequívoco es que muchas veces, cuando hay rupturas y cuando tal, hay interferencias por parte de los padres a la hora de relacionarse con el otro. En un divorcio en el que a lo mejor uno de los padres ha puesto los cuernos o ha hecho tal, pues hasta cierto punto yo puedo encontrar que es normal que a lo mejor la madre intente malmeter a su hijo o a su hija contra el padre, o que sea muchas veces al revés. Es algo que pueden hacer tanto los padres hacia las madres como las madres hacia los padres. Si veis el caso de Mamadrastra, a la que hice una entrevista, que está en mi canal principal, ponéis UTBH Mamadrastra y os saldrá. Me parecía, ella cuenta un caso, ella tiene un blog, porque ella es una madrastra, lo llama así, por eso se llama Mamadrastra, y al que tenía su pareja fue denunciado por violencia de género, con falsas denuncias de violencia de género por parte de su expareja, de la expareja que tenía este señor, y con ella tenía un hijo o una hija, no recuerdo muy bien, que ha sido constantemente... ¡Muchas gracias, Vic! Con ella tenía un hijo que ha sufrido constantes interferencias y por parte de la madre, es decir, la madre al chaval está intentando todo el rato condicionarle para con el padre, intentando hacerle al chaval sentir mal cuando él se lo pasase bien con sus padres o tal, dándole a entender que eso le hacía daño a ella, que él tuviese una buena relación con el padre era algo que a ella le hacía daño, etcétera, etcétera, etcétera. Me contó su historia y era muy bestia, os recomiendo que veáis la entrevista. Entonces, esto es algo que los peritos forenses evidentemente tratan y entienden que muchas veces existe una interferencia parental. Puede ser una interferencia parental leve o puede ser una interferencia parental brutal. Es decir, puede ser algunas veces que los padres, pues como en el caso de Mamadrastra, que sea un canteo, que intenten incluso condicionar muchas veces al niño para hacerle creer que su padre ha abusado sexualmente de ellos y cosas así. Pueden llegar a límites muy locos. O puede ser simplemente decir, tu padre es un capullo, tu padre es un cabrón, tu padre no sé qué, no sé cuántos, pues tu padre cuando hace esto, o tu madre es una tal, tu madre nos ha abandonado por esto, tu madre lo que quiere es tal. Vale, esto puede ser pues una interferencia parental más o menos leve y ya te digo, eso puede escalar a cosas tal. Pero estos, lo que básicamente están diciendo, lo que básicamente están pidiendo a gritos, es que los peritos forenses, los jueces, en este tipo de casos, dejen de tener en cuenta que esta realidad que sucede y que está muy documentada es algo que pueda utilizarse luego en este tipo de procesos, de separaciones, a la hora de ver dónde va la custodia y demás. Lo cual es una ida de olla, evidentemente. Vamos a ver lo que dice Irene Montero. Algo muy positivo de vuestra ley, que creo que es el reconocimiento del síndrome de alienación parental como violencia institucional. Nosotras ya hemos propuesto a través de otra ley, que no es la de solo sí es sí, es la ley de infancia,
pero hemos planteado junto a la vicepresidencia segunda en el trámite de esa ley que el síndrome de alienación parental quede prohibido, porque es también una forma de ejercer violencia. Esa idea, además que el problema no es solo... Pero fíjate, dicen que la idea de que pueda existir algún tipo de interferencia, algún tipo de alienación por parte de alguno de los padres hacia el niño, para Irene Montero, entendiendo que ahora mismo esto está instrumentalizado normalmente y se utiliza contra las mujeres, que serían las que estadísticamente más incurrirían en esta alienación parental, una forma de violencia sistémica contra las mujeres. O sea, para intentar de alguna manera bloquear esto, para intentar eliminar que la interferencia parental sea algo reconocido, lo quiere de alguna manera categorizar como si fuese una forma de violencia sistémica contra las mujeres. Tiene muchos cojones, ejercer violencia. O sea, esta gente ya no es que viva en el mundo de Yuppie, es que navegan en él. O sea, estos están escalando el Everest de las fantasías y de las piruletas. Ejercer violencia. Esa idea, además que el problema no es solo cuando se aplica de forma directa y cuando se dice, no, estamos ante un caso de síndrome de alienación parental, sino cuando en nuestra mente y en la mente de quien tiene que juzgar y que decidir cuando se dan esas situaciones, pueda ser posible pensar que hay mujeres que manipulan a sus hijos. Mujeres y hombres que manipulan a sus hijos. No, eso no existe, Irene. Los niños son inmanipulables y todas las madres son seres de luz inmaculados que jamás manipularían a sus hijos o que jamás intentarían influir o condicionar a sus hijos en su relación con el padre. Eso desde luego es algo que solo haría un machirulo o una persona que ejerce la violencia contra el otro. Para ponerles en contra de los padres, como si los niños y las niñas mintieran. Yo creo que cualquiera que... Como si los niños o las niñas mintieran. O sea, aquí Irene Montero está directamente diciendo que los niños y las niñas no mienten. O sea, fijaos la disasociación que tiene esta señora con la realidad para llegar a decir una barbaridad como que los niños y las niñas no mienten, cuando principalmente la mayor parte de las veces los niños y las niñas sobre todo mienten. Porque no tienen muchas veces un sentimiento de cuáles son las consecuencias de mentir. Y entienden la mentira como una forma de escaquearse de las consecuencias muchas veces de sus actos. Porque todavía no han madurado, porque son personas, porque son gilipollas, ya lo he dicho muchas veces, hablando de los niños y estas cosas. Con todo el amor del mundo y con todo el cariño que yo no tengo a los niños, ojito, ojito. Mintieran, yo creo que cualquiera que tengamos hijos o hijas o que nos relacionemos habitualmente con niños sabemos que es muy difícil convencer a un niño o a una niña de que cuente una historia que no se cree o que no ha vivido. ¿Lo has intentado, Irene? ¿Lo has intentado, Irene? ¿Qué me estás contando? Pero después es una forma de volver a producir violencia contra una mujer que probablemente ya lleve acumulado una trayectoria de violencia. Si te dicen que estás interfiriendo, que estás intentando condicionar o convencer a tu hijo de algo y hay peritos forenses que lo acreditan, es que es otra violencia más que se acumula en la... Ella ya da por hecho, ¿no? Que todas estas mujeres han debido de sufrir, tiene un historial de violencia a sus espaldas increíble. Es que la vida es así, ¿sabes? Es así de dura, ¿sabes? Violencias bestial, ¿no? Y que ha dado el paso. Estas son las que llevaron al Congreso a la de infancia libre, ¿no? Te tienes que reír. Sí, la verdad es que te tienes que reír, aunque es bastante poco gracioso este tema ya. Aquí ya veis que a lo mejor se me hincha la vena del cuello, ¿vale? Se me hincha un poco la vena del cuello hablando de este tema, porque este tema sí que me pone de bastante mala hostia, la verdad. Por ejemplo, de separarse y que en ese proceso pues tiene que someterse además al cuestionamiento de que no solamente si ha sufrido o no violencia, sino que además esté tratando de poner a su hijo en contra del maltratador, ¿no? Entonces, eso creo que es algo... En contra del maltratador y tal, la alienación parental no existe ninguna forma de condicionamiento y tal. A ver, chicos, la buena noticia de esto es que independientemente, ya os lo digo, porque ahora os voy a poner el audio de lo que me mandó la perito forense. Independientemente de que ya sé que ahora mismo estoy siendo poco asertivo, esta es mi pequeña burbuja de no asertividad del directo, el resto va a ser todo asertividad, pero por favor, estas noticias de Irene Montero, dejadme por favor que me caguen en su puta madre, por favor os lo pido. Bien. Asertividad. Bien, a ver, la buena noticia es que independientemente de lo que diga Irene Montero o de lo que quieran poner en la ley, realmente los peritos forenses van a seguir operando con la interferencia parental.
O sea, vale, que no lo quieres llamar o que quieres prohibir que se le llame síndrome de alienación parental, nos da exactamente igual para los forenses. Está documentado que hay padres, tanto varones como... ¡Muchas gracias, H de hipógrifo! ¡Puf! Está perfectamente documentado que hay tanto padres varones como madres mujeres que interfieren o que intentan condicionar la relación de sus hijos con sus otros progenitores. Y esto, los peritos forenses lo van a seguir documentando. Que no lo llamen alienación parental y lo llamen interferencia parental, pues bueno, pues vale, lo que tú digas, la perra para ti. Pero lo que tú no vas a hacer es que un perito forense que lleva trabajando con esto y que se ha leído 20.000 casos y que sabe que esto se da a la hora de analizar un caso, de cuál es la relación del niño con los padres y tal, si ve que hay una clara interferencia por parte de uno de estos padres, que no lo vaya a incluir en el informe porque tú has decidido que este concepto quieres hacer que desaparezca. No señor, no señor, no señor, esto no va a pasar. Pero bueno, vamos allá, os digo, os voy a poner los audios de esta chica que es mucho más inteligente que yo y que trabaja de esto aparte. Hola, Sergio. Pues sí y no. Lo único en lo que puede afectarnos es el que no podamos utilizar el término. Pero ya es una cuestión que nosotros hacía mucho tiempo que habíamos dejado de hacer por una cuestión práctica que más da poner síndrome de alienación parental que poner interferencia parental, que poner instrumentalización. Si al final el nombre, desde nuestro punto de vista, es lo de menos. Al final el nombre lo único que es pues la etiqueta que le pones a algo. Lo que importa es la descripción del fenómeno y de lo que nosotros vemos al evaluar a ese grupo familiar. Entonces la etiqueta es una gilipollez desde el punto de vista de nuestra metodología de trabajo. Al final lo que importa es que hagamos un informe en el que si detectamos que hay ese tipo de situación de instrumentalización, de manipulación o de lo que sea, pues simplemente lo describamos como tal y ya está. Y es lo único que nos interesa. Entonces, sí y no. Sí, en la medida en la que no se va a poder utilizar el nombre, no, porque da igual cómo lo llamemos, siempre y cuando dejemos claro en un informe que pues hay una clara manipulación de un niño por parte de unos progenitores, de uno de los dos progenitores, destinada a eliminar o la relación con el otro. Y ya está. Pero vamos, ya te digo que hace muchísimo tiempo que no utilizábamos el nombre, porque es una gilipollez. Al final, para lo que sirve el nombre es para generar una polémica que a nosotros nos da igual. No sé si he aclarado a tu pregunta eso. Vale. Pues sí, me parece que yo creo que ha aclarado nuestra pregunta. Esto es puro postureo, pero me parece de alguna forma paradigmático el hecho que se sientan tan omnipotentes como para poder alterar realidades a partir de escribirlas en la ley. Es decir, estas personas que viven en el mundo de la fantasía, de los yuppies, de las piruletas, de los regalices y de los unicornios, se creen que escribiendo en la ley pues la alienación parental no se puede utilizar en violencia sistémica. El hecho de que haya muchos profesionales que en sus distintos ámbitos trabajen de forma asidua con una serie de conceptos y con una serie de términos, el hecho de que tú digas esto va a quitarle esas herramientas. No se las va a quitar y de hecho, como estas personas dicen, los peritos forenses hace tiempo que ya dejaron de utilizar lo de síndrome de alienación parental y ahora lo hablan interferencia parental o manipulación al niño por parte de uno de estos padres y demás. ¿Quieres quedarte con lo del síndrome de alienación parental? Quédatelo. Pero me parece lo suficientemente grave el hecho de que estas personas lean y analicen la realidad y a partir de ahí pues nos ofrezcan sus recetas a partir de esta visión ya no sesgada, sino fantabulosa de lo que se supone que son las relaciones entre las distintas personas y demás. No, este concepto a mí me molesta porque nos afecta de una forma que a nosotros no nos conviene, para nuestro discurso y para nuestro relato y para nuestra victimización. Ah, pues lo eliminamos y ya desaparece. No, lo siento, la realidad no funciona así. Gracias por intentarlo, Irene. Vuelve el año que viene si quieres.